Migrando en alta frecuencia, episodio número 16. Mi nombre es Vanessa Redman y estaré aquí cada miércoles hablando y conversando contigo sobre cómo emigrar. Eso que nos movemos de un país a otro y lo hacemos a veces pensando que todo empieza con la visa y los documentos. Pero ¿sabes qué? Bien sea que desees tomar la decisión de emigrar o que ya hayas emigrado, esto no se trata solo de visa y documentos, sino que es un viaje de preparación profundo y continuo hacia ti. Este episodio llega a ti gracias a la formación de practicantes del Círculo de Realización Personal CRP y al curso teórico práctico de inteligencia vibracional. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente por aquí esta semana. Espero que todo haya estado bien. Bueno, este episodio tiene un tema un poquito denso, la verdad, y la razón por la que quise hacer este episodio es porque, bueno, hoy cuando estoy grabando, que es el 11 del 11-11, por cierto, justamente un número para nuevos inicios y nuevos comienzos, está ocurriendo actualmente una situación un poquito delicada con algunos migrantes que están en Estados Unidos y, bueno, tienen que regresarse porque el documento que tenían pues ya no está siendo válido. Entonces, bueno, hay una situación allí bien interesante que trabajar con el tema de las emociones, ¿sí? Y es cuando tenemos que regresar, ¿sí? Por muchos motivos. Y, y bueno, de eso quería hablar, de eso quería que conversáramos, que nos sentáramos un ratico a escucharnos porque es importante porque hay una sensación cuando tú regresas así, bajo esas condiciones, como de fracaso, como de que se perdió el tiempo, como que todo el mundo te va a mirar raro, etcétera. Y hoy deseo que no te sientas así, que es todo lo contrario, para nada, que todo va a estar bien y escucharnos, ¿ok? Así que te doy la bienvenida a este espacio seguro donde tus emociones tienen sentido, tu historia importa y todo lo que sientes es válido. Esto es Migrando en Alta Frecuencia. Comenzamos. Conozco tantas historias, personas que pues salieron de un país y bueno, por algún motivo han tenido que regresarse. Y bueno, yo lo viví de cierto modo, pero fue muy poquito, o sea, no es como si me sucediera hoy que ya yo he estado aquí viviendo muchos años y pasar algo así, sino que yo les he contado, no creo que en este podcast, pero quizás en TikTok, a la comunidad de TikTok, yo les estaba contando hace un tiempo que yo tuve, la razón por la que me tuve que ir a Colombia o decidirme a Colombia fue porque inicialmente yo quería emigrar, era a casa de una tía que vive en Estados Unidos, bueno, cerca, mejor dicho, en una de las islas del Caribe que queda cerca y mi pasaporte no estaba total, o sea, tenía menos de 6 meses de vigencia y aunque yo había hecho todo lo posible para poder salir de Venezuela con ese pasaporte y efectivamente lo logré, y de hecho entrar a Estados Unidos, cuando me tocó hacer como el transbordo, ¿sí? O el tránsito hacia, hacia la isla donde realmente yo me iba a quedar, la aerolínea dijo que no me podía montar en el avión porque mi pasaporte estaba a menos de 6 meses. Entonces fue realmente horrible, fue una sensación horrible, horrible, no se la recomiendo a nadie porque es como, o sea, de verdad, literal, sientes así como esa musiquita cuando se rompen los platos, que todo se cae, es más o menos algo así.
porque bueno, tú tienes tantas ilusiones, tantos proyectos, tienes, sí, cosas que quieres cumplir y cosas que te había, ilusión que te habías hecho, y luego sentir eso que no, que definitivamente no, es horrible y sé que no es fácil y yo solamente estuve unas horas en el aeropuerto, o sea, ya tenía mucho tiempo armando todo en mi cabeza y todo como quería que sucediera. Y bueno, ese no fue el día, ese no fue el día y fue súper triste porque yo viajaba con mi abuela y me tocó dejarla sola a mi abuela, una señora de la tercera edad, súper mayor, con ciertas condiciones que no era lo ideal dejarla sola. Y la aerolínea me dijo, bueno, ella puede ir, tú no. Entonces, bueno, ahí tocaba decidir y bueno, mi abuela yo creo que dentro de su amor tan inmenso, o sea, en serio, yo digo que fue uno de los actos más lindos que ella tuvo conmigo bueno, todo lo que ha hecho por mí ha sido hermoso, pero ese día fue una demostración tan hermosa, o sea, tan palpable. Me acuerdo que, ustedes saben que las viejitas siempre se guardan dinero en, en su zona, en su busto, por decirlo así. Y cuando la señora nos dice que no, que yo no voy a poder irme, que no, ella inmediatamente dijo, ¿por qué usted no quiere dejar a mi nieta subir? Y ella le explicó, no, señora, es que mire, estas son las reglas, son las normas y tal. Estas son esta es la normativa y no se puede. Entonces, bueno, ella lo que hizo fue inmediatamente metió su mano en sus pechos, mi amor, sacó dinero y me lo entregó. Y realmente yo no había pensado en eso, pero sí, efectivamente, yo llevaba pues muy lo justo, una cosa, en el momento que yo me iba de Venezuela, pues estábamos en una situación bien complicada, que fue la razón por la que yo al final decido emigrar. Y no era que teníamos el dinero, o sea, nada que ver. Y ella en ese momento, en su mente de, déjame proteger a mi nieta, o sea, ella sacó de su bolsillo, de su busto, y me dio un dinero. Y yo, ay, abuela, ok, está bien. No, no, como yo te voy a dejar aquí sola sin dinero, no, toma eso, no sé qué, y ella se fue. Y ese dinero me sirvió un montón porque o sea, cuando compramos el boleto no tenía, sabes, esas garantías de que si no llegas, si lo pierdes, nada que hacer y hubo que comprar el boleto de regreso, ¿ok? Cosa que yo, si no hubiese sido por mi abuela, yo no hubiese tenido para comprar el boleto de regreso, imposible. Y bueno, esa es como mi anécdota de lo que es regresar, cuando te regresan, ¿no? Y obviamente ya después que tú te habías despedido, que ya tú dijiste, mi amor, ya listo, chao, por aquí no me ven más, y te toca regresar. Dios mío, o sea, es una sensación que, wow, es fuerte, es fuerte. Y me acuerdo que cuando yo les conté los primeros que se enteraron, porque obvio teníamos WhatsApp, mi tía, la que me iba a recibir, y mi mamá, que estaba en Venezuela, entonces ahí, o que está, sí, estaba en Venezuela, eh, contarle que no, mira, no me dejaron montar y tal, y qué sé yo, y toda la cosa. Una cosa que agradezco mucho de la señora de la aerolínea fue que, pues ella nunca puso como un sello en mi pasaporte, ni mira, deportada, nada, nada, nada por el estilo, simplemente, mira, no voy a poder autorizar tu subida al avión por este tal motivo, pero nunca hizo nada más, ¿sí? Y eso lo entendí después. Al inicio tenía mucha rabia con esta señora, muchísimo, pero yo dije, creo que lo está haciendo por mí, porque soy venezolana, porque, o sea, sentí yo, ¿no? En ese momento. Quizás era la rabia, quizás sí, quizás no, pero bueno, la normativa era esa. Entonces, bueno, había que cumplirla y ella la que estaba haciendo lo quería hacer cumplir. Entonces, bueno, como es, así pasaron las cosas y el retorno fue súper difícil porque sí, ya tú tenías otro plan en la cabeza. Entonces, cuando tienes que retornar, ocurre, es como esa sensación de que te vas a desmayar, no sé si les ha pasado, o esa sensación de que estás mareado. Esa era la sensación física, emocional que yo tenía, como un revuelo
así como que me hubiese agarrado un ciclón y me hubiese dado vueltas. Y este episodio justamente está pensado en ese momento cuando te dan esa noticia, cuando te tienes que regresar, cuando no quieres regresarte, tampoco es parte de tu plan. Y bueno, y hay que hacerlo, ¿no? Y afrontarlo con valentía y con la grandeza que se merece, ¿no? La grandeza interior que se merece y la resiliencia. Entonces, este episodio justamente va para eso. Hay ciertas preguntas que uno se hace, ¿sí? Que uno se hace cuando está en este proceso de emocional, que les digo que es como un torbellino, y es, ¿qué voy a decir ahora? Sí, cuando la gente me pregunta, cuando mis amigas me pregunten, cuando mis amigos me pregunten, cuando tenga que justificar si voy a volver a pedir trabajo, entonces qué voy a decir, qué no voy a decir. Todo eso empieza a darte vueltas en la cabeza. También el pensar que otros van a decir que fracasaste, que no lo lograste, que no pudiste hacerlo, y que todo lo que dijiste fue en vano, etcétera. O sea, esa parte es crucial para poder avanzar. Sin embargo, lo que yo quiero ayudarte a internalizar es que es totalmente lo contrario, ¿sí? Es totalmente lo contrario y es un acto de valentía, de conciencia y de conocimiento, ¿ok? Porque te puedo asegurar que después de eso que sucedió allí con el pasaporte, créeme que uno aprende las lecciones, ¿sí? Si es una lección que necesitas aprender, pero también te haces mucho más fuerte, o sea, después de que tú pasas por algo así, es como, aquí en Colombia le dice como que creas una costrica, ¿sí? ¿Sabes? Cuando tú te cortas y te haces eh, sí, te haces como un rasponcito, algo así, empiezan a salir unas costricas allí para que tu propio cuerpo hace para volver a cerrar la herida y volver a crear piel. Eso es lo que pasa allí. ¿Okay? Exactamente así sucede. Y es que empiezas a crear experiencia. Esa costrica es la experiencia. Eso que después se va a volver piel es la experiencia y es el conocimiento de esto sucedió así, de esta manera, y cómo voy a aprender para hacerlo mejor en la próxima. Bueno, ¿y por qué es importante saber esto? ¿Sí? ¿Por qué esto es tan importante? Primero porque socialmente nos enseñaron a que migrar es avanzar. O sea, el que migra es porque, wow, se va. Claro que también eso ha ido modificándose con el tiempo porque, por lo menos para los venezolanos actualmente, migrar es como, mira, me rendí, me voy. O sea, ya no puedo más aquí. Y esa es como la interpretación que ya se le está dando, ¿no? Pero sí hubo una época y todavía de que el que podía emigrar, pues bueno, como que se salvó, como que salió, como que va a hacer algo diferente. Entonces, eso es lo primero. Y por el contrario, regresarse es socialmente, mucha gente tiene la percepción de que es retroceder, de que es fracasar y vibracionalmente eso no es así. Pero bueno, es una creencia social que hay y por eso es importante que hablemos de este tema. También cuando tú te regresas, es importante que sepas que cuando tú te regresas, así sea a tu propio país de origen, eh, también es una migración nuevamente. ¿Sí? En el episodio 12 hablamos sobre las etapas del proceso migratorio y efectivamente cuando tú emigras, así sea de regreso, está ocurriendo una migración. O sea, tú vas a volver a pasar por el proceso de duelo migratorio, que tiene otro nombre que ya lo vamos a decir, vamos a hablar de eso más adelante, pero tú vuelves a pasar por lo mismo, porque vuelves a eh, enfrentar ¿qué hago yo aquí? Yo no quería estar aquí, me tuve que regresar, esta gente, ya yo me hacía en otra parte, entonces esa duda, ese sentimiento, ¿sí? De duelo ahora, de donde yo venía a donde estoy,
también hay que transitarlo. Y es muy importante que lo identifiques, que lo aprendas y sepas, así como cuando uno le da gripe, sepas que mira, te tomas tal pastilla y eso poco a poco, y eso lo puedes ir evolucionando. Bueno, entonces sigamos con las definiciones y teorías, que me gustaría que habláramos un poquito sobre eso. Me encantó desde que hice el episodio 12 y me parece divino poder darle un poquito de contexto a esto de las emociones que son cosas que a veces no podemos definir con palabras, las podemos sentir, pero cuando le añadimos un poquito de definición a nivel teórica de lo que se ha estudiado, lo que se ha investigado, de alguna manera, pues nos hace tener ese bagaje de conocimiento que también es importante tener. Entonces, dentro de lo que es la psicología migratoria, se habla del duelo migratorio inverso, que es este que les decía, que es cuando tú migras, ¿sí? Y pasas por el proceso de duelo migratorio, que es que extraño mi país, que esta gente, que esta cultura, que este idioma, pero cuando es que tú te estás regresando al país de donde emigraste, ejemplo, yo soy venezolana, emigré a Colombia y si me regreso a Venezuela, el duelo migratorio que yo viviría por estar regresándome se llama duelo migratorio inverso, ¿ok? Entonces, les hablo un poquito de la teoría. Es un proceso emocional y psicológico que experimentan las personas al regresar a su país de origen después de vivir un tiempo en el extranjero. Es un fenómeno conocido también como choque cultural inverso. Es más o menos como nosotros en logística, en comercio internacional, que es mi carrera profesional, por ejemplo, cuando tú compras algo en Amazon, ¿verdad? Tú compras algo en Amazon, te encanta, todo divino, espectacular, lo compras, pagas tu flete, te llega. Imagínate que no te gustó el producto, no es la talla, lo que sea, y tienes que regresarlo. La logística, ¿sí? Que se utilizó para llevarte el producto a tu casa, ahora es una logística inversa, porque vamos a regresar el producto. Entonces, lo mismo ocurre en la parte del duelo migratorio. Es cuando te estás regresando. Toda esa nostalgia es una mezcla de nostalgia, de alivio también en algunos casos, de culpa, también tiene un poquito de mm, sentir como, bueno, pues de pronto no me tocaba, como rendirte, pero desde el punto de vista de, lo intenté, pero no se dio. Eso es una de las emociones que puedes estar sintiendo por estar regresando al lugar donde tú habías emigrado inicialmente. Otra de las cosas que me gustaría como ponerle nombre, ¿sí? Como para que tú puedas identificar también, dependiendo de las cosas como hayan estado ocurriendo en tu vida, es los tipos de retornos o devoluciones. La primera, retorno voluntario, ¿sí? Puede ocurrir de tres maneras, que es el retorno espontáneo, que es cuando el migrante regresa a su país de origen por voluntad propia, sin apoyo estatal o de organizaciones. Es como que simplemente tomaste la decisión de que te vas a regresar. A veces eso ocurre en las primeras etapas del proceso migratorio, que es como cuando tú no te adaptaste, no te gustó, no te pareció agradable, pues decidiste que al final pues no era el sitio que tú querías. Eso se puede llamar un retorno espontáneo, un retorno para ti, un retorno que tú eliges. Hay otro que es el retorno voluntario asistido, que es cuando el migrante recibe apoyo administrativo, logístico o financiero, ¿ok? Para regresar a su país, ya que puede o no desea permanecer en el país de acogida, ¿ok? No puede o no desea permanecer. Entonces, hay ciertos países, ¿sí? Venezuela lo estuvo haciendo un tiempo, que era que estaba mandando un avión, algo así, para que las personas se regresaran y todo eso. Eso se llama retorno voluntario asistido. Y bueno, es cuando recibes eso, un apoyo estatal para hacer el retorno. Hay otro que es el retorno humanitario voluntario.
Se aplica en contextos humanitarios y es una medida de apoyo para migrantes en situaciones de vulnerabilidad o que están varados, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente cuando se llegó a ir eh, como caminando, ¿sí? En situaciones bien complicadas y difíciles, pues hay ciertas organizaciones como la Organización Mundial de Migración eh, que o organizaciones internacionales que ellos están en ciertos puntos de la frontera y cuando si tú dices que no, que necesitas ayuda, ellos te pueden ayudar de alguna manera, de manera humanitaria para que puedas retornar. ¿Ok? No, eso más que todo se da mucho en países, sobre todo asiáticos, países listo. Ahora hablemos de las devoluciones forzosas. Son un poquito más complicadas y es, por ejemplo, la repatriación o la deportación. Creo que esta es una de las más complicadas y es una de las que y como que motivaron a hacer este episodio y es cuando estás en ese proceso de que te pueden deportar, ¿sí? Es el proceso por el cual el Estado devuelve a un migrante a su país de origen, generalmente en contra de su voluntad, sin permitirle seguir con su proceso migratorio en el país de acogida. ¿Ok? Es simplemente, mira, te voy a devolver, eso significa que estoy deportado. Y eso lo hace el Estado. Recuerden que cuando tú migras, siempre les he contado que es como cuando tú vas a una casa, imagínate que el dueño de casa te dice, mira, no te voy a recibir aquí, deseo que te vayas. Y ese deseo que te vayas es en migración la parte de deportación. Y la última es devoluciones en caliente. Es un tipo de expulsión que se realiza sin que la persona tenga acceso a procedimientos legales o a la oportunidad de solicitar asilo, violando sus derechos fundamentales. Pues se puede decir que lo que está ocurriendo actualmente, cuando estoy grabando este episodio, 11/11/2025, pues la situación que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema del TPS y todo eso, ellos con todo y lo que están en eso de que, wow, ¿qué voy a hacer? No tengo documentación, el país quiere regresarme, deportarme, todavía hay ciertas cosas que legales que ellos todavía pueden hacer, según entiendo. Entonces, no estaría en esta última categoría. ¿Ok? Para avanzar un poquito con esto de, bueno, qué es lo que puedes hacer, primero hay ciertas cosas que es importante que tengas en cuenta cuando vas a regresar. Y es que tu país ya no es el mismo. Independientemente que tú vengas de ahí, pues es diferente. Algunas cosas siempre van cambiando, obvio, pues la base va quedando claramente, pero quiero decir que algunas cosas puedes encontrarlas diferentes y tú tampoco eres la misma persona. Algunas cosas habrán cambiado, modificado, ahora se sientan diferentes. Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta. Hay unos autores que ya hemos nombrado varias veces, que es Greenberg y Ancotegui, que indican que la identidad del migrante se transforma para siempre. Eso lo hablamos en un episodio especial sobre la identidad y es importante recordarlo ahorita, y es que tu identidad se va creando todo el tiempo. Tú eres hoy esta persona, pero si te sucede algo para bien o para mal, o digamos de alta frecuencia o de baja frecuencia, esa identidad se va a mover un poco, ¿sí? Y tú la vas a ir alimentando según tus propias experiencias y tu propia vida. Entonces, es importante que sepas que ese cambio en ti existe y en el país a donde del que perteneces también existe y es válido y está bien. A ver, para que lo puedas yo decir de una manera que lo puedas ver en tu mente. Imagínate que es como un mapa, ¿sí? A veces el camino te lleva lejos y a veces te regresa, ¿sí? Como que esta es la ruta uno, la ruta A. Pero cada vez que tú te mueves de un punto A un punto B, de alguna manera hiciste un recorrido. Entonces, ese movimiento, aunque pueda ser al mismo lugar, hay un recorrido emocional que el cual tú has sido parte. Y es importante que sepas, ¿sí?
y disfrutes cada una de las etapas, porque ahora viene una etapa que es esa de reencontrarte, de ver a la gente conocida, cosas que de pronto no te ocurría en el país donde estabas, pero ahora muchas cosas te van a resultar familiares y empezar a disfrutar de ese proceso. Entonces vamos a dar, o te voy a dar unas claves, ¿sí? De cómo pasar de ese duelo migratorio inverso, ¿sí? De ahora volver a encontrarme con la gente, extraño, quería hacer una vida en otro país y ahora me toca aquí nuevamente. Entonces, la primero es tener en cuenta que la resiliencia no es aguantar, ¿ok? La resiliencia es, eh, me caí de pronto, me dolió, puede ser, pero respiras y sigues caminando y sigues adelante. Entonces no se trata de aguantar que, bueno, me tocó, sino que, bueno, vamos a explorar unas nuevas formas de cómo podemos hacer que esto funcione. Y si más adelante decides que definitivamente tú sí quieres estar en otro lugar o lo vas a intentar de otra manera, ten en cuenta todas las vivencias y todos los aprendizajes que has tenido eh, durante la primera migración o la primera experiencia. Lo segundo es que no te compares. Eso yo creo que es primordial. Cada historia de migración es diferente totalmente. Es única, cada proceso es distinto porque es primero la persona, ¿sí? Segundo, las fortalezas, habilidades y destrezas de esa persona, su personalidad, su actitud. Eso es una cosa. Tercero, cosas ya de documentales totalmente diferentes, que si tengo tal nacionalidad, de que si tengo información en mi documento, o sea, eso ya también cambia un poquito las situaciones. Entonces, evitar totalmente el hecho de estarte comparando tu historia con la del vecino, que es que fulanito le pasó esto, que es que sí, también se regresó por esto, aquello, es totalmente diferente. Y pueden haber ciertas similitudes, así como tenemos este canal para hablar de migración y hay muchas cosas pues que coincidimos en que, bueno, nos duele, nos cuesta adaptarnos, pero cada uno lo hace a su ritmo y dependiendo del contexto y del país donde haya decidido emigrar y en este caso el país o el contexto a donde tengas que regresar. Lo tercero es la sensación de vergüenza, ¿sí? Suéltala, suéltala porque no te va a servir, no te va a servir para nada en este momento. La gente también habla mucho como yo sé que, ay, este se devolvió, ay, eso fue que le fue mal y esto pasó por esto. Deja que eso pase, deja que eso ocurra. El que quiera hablar está bien. ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú desde dónde te vas a empezar a construir a partir de ahora? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que vas a hacer diferente? Eso es lo que te tiene que importar en este momento. No vas a poder controlar las cosas que ocurren alrededor, de que hablen, de que no hablen, de que digan, de que no digan. Eso a ti en este momento no te está sumando. Por lo contrario, no debes prestarle atención. Enfócate en ti, en tus proyectos, en las cosas que quieras hacer. Si deseas reinventarte en este país nuevamente, en el país de origen, perfecto, qué cosas vas a empezar a hacer, qué habilidades y destrezas aprendiste que vas a aplicar ahora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Sí, ¿cómo vamos a hacer esto que les estoy proponiendo? Entonces, lo primero, te voy a dejar un recurso por allí. Luego, sígueme por Migrando en AF. Te voy a dejar un recurso bien poderoso que es para que hagas una lista de todo lo que aprendiste en ese lugar, en esa experiencia. Yo hice mi lista, les cuento, cuando me regresaron, fueron horas solamente, quizás unas 6 horas de viaje, ¿sí? Porque bueno, mientras iba al aeropuerto, mientras viajaba, no más, como unas 8 horas, porque yo viajé desde Caracas a Miami y en Miami, dentro del aeropuerto, esperando el avión y todo eso, fue que sucedió todo aquello. Entonces fueron horas nada más, pero yo tuve mi gran aprendizaje, o sea, mi súper aprendizaje. Una de las cosas que aprendí fue que no puedes forzar la barra. Yo lo forcé, porque a mí todo el mundo me dijo, no te van a aceptar con un pasaporte de menos de 6 meses. Todo el mundo me lo había dicho y yo dije, mi amor, yo soy fuerte.
yo puedo con todo, claro que sí, me van a aceptar. E incluso yo coordiné todo, yo fui al aeropuerto, hablé con unos funcionarios, les pregunté, les dije que era importante porque llevaba a mi abuela, güey, eso yo hice todo. Sí, ya te lo habían dicho, muñeca, te lo habían dicho tantas veces, ¿no? Entonces, ese fue mi aprendizaje y el internalizarme eso que ocurrió. Y fueron solamente horas. Si ya tú has emigrado y has pasado un tiempo, meses, años en otro país, esa lista tiene que ser sumamente extensa. Estoy casi segura de eso. Entonces, allí ¿qué vas a colocar? Vas a colocar tus habilidades nuevas, idiomas que hayas aprendido nuevos, incluso modismos. Yo estoy en Colombia y hablamos español, pero mi amor, hay cosas que tienes que estar aquí para entenderlas. Y eso es un aprendizaje, ¿sí me explico? Eso me puede servir a mí para un trabajo donde el dueño sea colombiano, por ejemplo, porque yo voy a saber entenderlo y me voy a saber vender así. Entonces, de eso se trata, que tú puedas hacer ese inventario de las cosas que lograste aprender en ese sitio. Incluso la paciencia que hayas tenido que manejar en ciertas situaciones, el poder de adaptabilidad que hayas podido manejar. Es importante que sepas que nada de esto se pierde, en absoluto. Todo suma, créeme que todo suma. Te voy a dar, bueno, voy a dejarte aquí recomendaciones si decides hacer una vida de nuevo en el país donde tienes que regresarte. Y es adaptarte al cambio, volver a trabajar bajo las condiciones laborales de allí, qué cosas te gustaban de eso, la rutina, las personas conocidas, el nuevo tránsito, bueno, la nueva manera de comunicarte, de transportarte, todo eso ir reconstruyéndolo, anotándolo, cómo te sientes con esos cambios, volver a retomar tus amistades, creo que eso yo creo que es una de las primeras cosas como que positivas dentro de todo, volver a estar con los tuyos, volver a sentirte querido en tu manera de interpretar lo que es el cariño y el amor. Pienso que también hacer como honrar ese viaje que hiciste, honrarlo desde alguien que ahora es más fuerte, alguien que es ahora más consciente, alguien que ahora es un poco más preparado. Y no solamente me refiero a una carrera, si fue que estudiaste, a un curso, un taller, sino a más preparado para la vida. Yo pienso que son herramientas que no te dan un título universitario, pero que te preparan para la vida. Si por el contrario lo que decides es volverlo a intentar en ese país donde tuviste que emigrar o devolverte, o intentarlo en otro país diferente, lo que te recomiendo es que hagas ese proyecto, que te tomes el tiempo de incluso escuchar desde el episodio 1 de este podcast, como que todo el proceso, cómo vivirlo, llevar una libreta, estudiar bien el país, las condiciones, las cosas que necesitas llevarte, todo, sin dejar de lado la experiencia valiosísima que tienes ahora desde el país donde te devolviste. Hay algunas premisas que me gustaría dejarte desde el punto de vista de frecuencia vibratoria, y es que hay algo que CRP nos enseña muchísimo, y es que cuando tú haces un viaje, nunca es en vano, nunca es en vano, tu energía se expandió hacia allá. Por algún motivo será, esa respuesta sí la tienes tú. Lo que te digo es que por algún motivo fue así. Entonces, no tratar como que de entender, porque a veces uno como que le quiere buscar las cinco patas al gato todo el tiempo, pero saber de que si tu energía se expandió fue por algo. Y ella no vuelve otra vez, ella sigue expandida. Entonces, aprovechar como esa vibración, esa energía, esa fortaleza que has tenido para volver a empezar si así lo decides. Y recuerda siempre que cuando regreses a tu país no vuelves vacío, vuelves con un mundo, con una experiencia y con una conciencia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando viajan, así sea de vacaciones, uno regresa como diferente, uno regresa así como algo cambia, algo cambia. Entonces, eh,
Te invito dentro de la situación, porque sé que no es sencillo, te invito a que honres esta oportunidad que estás teniendo, que ya veremos a dónde te lleva, a dónde nos lleva, pero la idea es que lo entiendas como algo de expansión y de que puedes aprovechar esa vibración para continuar con eso que tú quieres, con eso que deseas, que no es un hasta aquí, como dicen, sino que va a continuar. Simplemente que de pronto no es la manera en que tú la pensabas, pero lo que has pedido siempre te responde. Te voy a dejar con dos preguntas y la primera es, si dejaras de llamarle fracaso, por ejemplo, si así le llamas, y le llamaras experiencia, ¿cómo cambiaría eso en tu emoción, en tu sensación? ¿O qué versión de ti fue la que regresó? Es lo que me gustaría que anotaras, que escribieras, que internalizaras. Y qué aprendizaje que antes no sabías, gracias a este viaje, gracias a todo este proceso, a todas estas vivencias, ahora sí tienes. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. Yo espero que haya servido en algo chiquitico, aunque sea, dentro de la situación en que estés en este momento, que sé que lo que necesitas es apoyo, necesitas es esto, estamos contigo y quiero que así lo sientas. Si estás pasando por alguna situación que te tengas que regresar, te estoy buscando. Me encantaría saber tu historia, cómo te sientes, para invitarte aquí al podcast, a que nos cuentes un poquito cómo se siente eso, porque como ya te dije, pues yo cuando me regresé fueron horas, pero si estás realmente ya como migrante, habiendo pasado meses, años, y la situación ahora es que te tienes que regresar, me gustaría conocer tu historia. Así que te invito a que me escribas por cualquiera de mis redes sociales y será un honor para nosotros tenerte aquí en el podcast para que nos cuentes cómo te has sentido y cómo la estás llevando. Y también pues darte las gracias por ser patrocinante oficial de este podcast. ¿Cómo eres patrocinante oficial? Bueno, cuando escuchas el podcast, cuando te escribes o me sigues por como seguidor en Spotify y le das 5 estrellitas para que el algoritmo sepa que la información es de valor, que es de corazón y que esto le puede llegar a alguien en un momento que realmente lo necesite. Y esa es la idea, que sea esa voz para el migrante que a veces no sabe cómo interpretar sus emociones, no sabe cómo se siente ni siquiera, pero sabe que algo no está bien y que podamos ser esa mano, ayuda, esa comunidad, ¿sí? Esa comunidad que entre todos juntos somos más fuertes. Quiero aprovechar para enviar un saludo a la Fundación de Atención al Migrante, FAMIC, de la cual soy voluntaria. Y bueno, ha sido una experiencia espectacular. Ya les he contado de que el voluntariado es una manera muy espectacular de ser parte de una población migrante cuando estás en otro país, de integrarte, de conocer otras experiencias, de sentir que lo que te está pasando tampoco es que, Dios mío, lo más grave, o que puedes ayudar y servir a otras personas desde tu ser, desde lo que tú sabes, de lo que tú puedes hacer. También aprovecho para darle un saludo, enviarle un saludo al equipo de MQR, más que una radio, que hacen posible que este episodio salga, el lanzamiento de los episodios salgan por la radio en Argentina, con visual a toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, por sus canales digitales. Entonces estamos sumamente agradecidos de que esto pueda llegar a más personas y puedan compartírselo, puedan volver a escuchar el episodio por cualquiera de las plataformas como Spotify y YouTube. En las notas del episodio, si lo buscas en Spotify y YouTube, te voy a dejar el ingreso totalmente gratuito a la comunidad de migrantes de alta frecuencia, donde voy a estar dejando allí recursos gratuitos, por ejemplo, la lista de las cosas que aprendiste en el otro país, esa clase de recursos gratuitos que puedes descargar y puedes utilizar para tu beneficio como migrante. Así que con esto me despido, sigue caminando hacia ti.
Yo soy Vanessa de Migrando en Alta Frecuencia.